Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Familia del Senti City, reciban un saludo muy especial en esta mañana, nuestro tiempo devocional Cita con Jesús. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio diseñado especialmente para todos aquellos que anhelan más y más de la presencia del Señor. Aquí estamos comenzando este día lunes 9 del mes 9, del mes de septiembre. Así que saludo especial a todos los que están conectados a través de las diferentes plataformas, esperando que la bendición de Dios les haya acompañado durante todo el fin de semana. Y nos disponemos pues a comenzar esta semana de la mano de Papá Dios, dispuestos a ver su gloria. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, nosotros te damos infinitas gracias, Señor, por darnos el enorme privilegio de comenzar, Señor, este día en tu presencia, Señor, dándote la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación por todo lo que tú has hecho, Señor. Por todo lo que tú, Señor Dios del cielo, haces en nuestras vidas, Señor. Por las bendiciones, por todos los favores, por la protección, Señor. Muchas gracias, Dios, porque cada día es una bendición. De saber que podemos contar contigo, de saber que podemos acudir, Señor, con confianza al trono de la gracia, al trono de la infinita misericordia, Señor. Gracias, Dios. Bendice, oh Dios, a todos los que están allí en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Pensilvania, en la Florida, Señor, allí en West Palm Beach, aquí en el estado de Georgia, donde nos encontramos, Señor. Salud especial a toda la gente del Ecuador, de Perú, de Venezuela, Señor, de Colombia, Señor, oh Dios del cielo. Gracias, Señor, a todos los que saludan desde Madrid, Señor, desde España, Señor, desde Centroamérica, desde Costa Rica, Nicaragua, Señor, oh Dios del cielo, República Dominicana, Señor, un saludo especial para todos y cada uno de los oyentes, Señor, que nos acompañan día a día, Señor, en este tiempo especial, Señor, de nuestra cita con Jesús. Señor, gracias, Dios. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor, y te damos toda la gloria. Te pedimos, Señor, que esta mañana tu palabra sea propicia a nuestra necesidad, Señor. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra. Muy bien, amada familia, qué bueno estar con ustedes de nuevo en nuestro tiempo de devocional Cita con Jesús. Bueno, esta mañana vamos a meternos en la palabra del Señor y el tema que tenemos dispuesto para el día de hoy le hemos titulado Un testimonio vivo. Estamos estudiando la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, y allí encontramos una gran riqueza que nos aporta este apóstol a cada uno de los creyentes, a cada uno de los cristianos. Y nosotros hemos venido mirando algunos temas y hoy nos vamos a adentrar en el testimonio, vamos a centrarnos en el testimonio vivo. Estuvimos hablando el sábado anterior, estuvimos compartiendo Jesucristo, una esperanza viva. Estuvimos también compartiendo de Jesucristo como fundamento, un fundamento vivo, ¿cierto?
devocional del día sábado, Jesucristo, una esperanza viva, y en la tarde en reunión de familiar unánime estuvimos compartiendo acerca del fundamento vivo, el cual es Jesucristo. Y hoy pues vamos a hablar de el testimonio, un testimonio vivo. Usted y yo estamos llamados a ser ese testimonio vivo de Dios ante los creyentes, ante las personas que demandan de nosotros realmente que tengamos en cuenta a Dios en todo momento en nuestras vidas. Y vamos a meternos en el capítulo 3 de esta carta del apóstol Pedro, la primera carta. Dice, aquí habla acerca del testimonio que debemos mostrar como esposos, como marido y mujer. Y se centra más que todo en la familia. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta, respetuosa, y vuestro atavío no sea en extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno y del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Bueno, aquí vemos que de igual manera dice que las esposas debían respetar a sus maridos, porque culturalmente la esposa siempre habían sido tratadas, y en este tiempo también se ve que han sido tratadas, digamos, como esclavas, tratadas como ciudadanas de segunda categoría, y la esposa cristiana dice que respetar a su marido, ¿sí? Es bien importante las pautas que nos da la palabra del Señor, incluso si el marido no era creyente, ¿sí? Porque hay casos de que personas que se han unido en yugo desigual, o simplemente que llegaran a unirse siendo los dos inconversos, pero llegó el momento dado en que uno de los dos, en este caso a la esposa, acepta a Jesucristo, se convierte al Señor, y su marido se queda como un incrédulo. Independiente de que el marido sea creyente o no, pues el respeto debe estar allí, porque esa es una ordenanza de parte del Señor. Entonces debían tener un espíritu afable y apacible, dice allí, un espíritu afable, amable, apacible, lo cual dice que es de grande estima. Es mejor una persona que tenga ese espíritu afable, ese espíritu de dulzura, ese espíritu de paz, y no una persona que sea de pronto una reina de belleza hablándolo físicamente. Dice que es más hermoso que una joya de oro, que es más precioso que una prenda de oro. Es Pedro se dirige en este caso a los esposos cristianos, los cuales tenían que actuar de manera distinta al mundo, ¿sí? Que los rodeaba, el mundo que los rodeaba, en la cultura que les rodeaba, con digamos, un comportamiento diferente. Viendo de cómo en el mundo y en esa cultura, sobre todo machista, cómo a la esposa no se le permitía hablar, cómo a la esposa no se le permitían ciertos derechos. Y aquí el Señor recuerde que el Señor Jesucristo vino a reivindicar, digamos así, la posición de la mujer, y que era considerada prácticamente en un segundo o tercer plano. Desde aquí el apóstol Pedro entendió por el Espíritu Santo
lo importante de dirigirse a los esposos cristianos, los cuales tenían que actuar de una manera completamente antagónica o diferente a la gran mayoría de los hombres y de los esposos de aquella época. Debía tratar a su esposa con consideración, con respeto, ¿cierto? Dándole lugar, dándole honra, ¿sí? Como más adelante él nos habla acerca de que él debe tener como una en alta estima y tratarle como vaso más frágil. Debían de proteger a sus esposas buscando lo que era mejor para ellas, incluso a cambio o por encima de sus propios intereses. De lo contrario, podrían encontrar que su vida espiritual se iba a ver afectada, su vida de oración se iba a ver completamente afectada. Como sigue hablándolo aquí la palabra del Señor en el versículo 7, dice: maridos, vosotros igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, resulta de que se puede deducir que Pedro está escribiendo desde su propia experiencia. Y debido a su propia experiencia está escribiendo y dejando este documento como recomendación y como consejo para todos los varones, para los esposos. Pedro ya estaba muy involucrado, muy metido en la obra del Señor. Y Pedro tenía a su esposa. Recordemos por qué Pedro tenía a su esposa, porque recuerde que el Señor sanó a su esposa, a la esposa de Pedro. En cierta ocasión que él llegó a la casa de Pedro, ella estaba ardida en fiebre. Y dice que el Señor la sanó a ella y ella se levantó y servía a Jesús, servía al Señor. Pedro, ¿por qué escribe esto? Seguramente el hecho de él estar trabajando en la obra del Señor, de estar en los viajes, de estar enfrentando, predicando la palabra, sanando a los enfermos, es decir, estaba muy involucrado en su trabajo ministerial y seguramente había notado que llegaba a su hogar y no atendía a su esposa o no le consideraba, no le tenía en cuenta porque llegaba cansado. Y eso sucede en muchos hogares donde el esposo está largas horas del día fuera, es decir, ejerciendo su trabajo, pero llega al hogar y simplemente se sienta a ser atendido y no considera de pronto de que su esposa ha estado todo el día en la casa, al cuidado de los hijos, cuidado de la casa, es decir, haciendo los quehaceres y muchas veces no se reconoce. Y en muchos varones no se reconoce eso como trabajo. Entonces dice el varón: aquel que trabajo soy yo. Pero no se dan cuenta de que el trabajo del hogar igualmente demandante, ¿sí? Requiere mucho esfuerzo, mucho cuidado, porque ahí no se están cuidando, no se están cuidando cosas, se están cuidando vidas, que son los hijos. Y a veces el varón es muy desconsiderado, a veces el varón no tiene cuidado, no tiene tacto de por lo menos agradecer que llegó y la comida o la cena estaba servida o está caliente, que los niños están en buen estado, que están limpios, que están organizados, que la casa está en orden. Esas cosas a veces no se valoran por parte de los varones. Y seguramente Pedro comenzó a experimentar eso y observaba de que sus oraciones como que no pasaban del techo, como decimos muchas veces. No pasaban del techo, a pesar de que él oraba, que ayunaba. Y entonces por eso él dice: para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿sí? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces podemos tener una vida rica espiritualmente hablando, dedicar mucho tiempo a la oración, tiempo a las cosas del Señor, pero si no estamos haciendo este trabajo, si no estamos mostrando un testimonio vivo en el hogar, de nada va a servir.
Es como dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo en Corintios, 1 Corintios 13, donde habla de la preeminencia del amor. Pues dice, si yo hablase lenguas angélicas y humanas, si no tengo amor, nada soy. ¿Sí? Hiciere profecías y sanar a los enfermos, si diere de comer a los hambrientos, si diere mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy. ¿Sí? Será como metal que resuena y címbalo que retiñe. Entonces, aquí en este caso, el amor se tiene que reflejar, se tiene que demostrar en la atención, en el trato a su compañera de vida. Entonces, a eso es que se está refiriendo. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. Importante esta palabra, porque se necesita sabiduría para poder tratar, digámoslo así, a la mujer. Porque sabemos que no somos, el hombre y la mujer no somos iguales, somos distintos. La naturaleza, decir, la forma en que fuimos creados es distinta y entonces a veces como varones no entendemos esa parte y queremos tratar a la mujer como si fuera un varón, ¿sí? Como si fuéramos nosotros. Pero sabemos que ella tiene una naturaleza muy diferente. eh, Está sometida a cambios a los cuales nosotros no estamos sometidos. Cada mes ellas tienen un periodo y eso de una u otra manera las altera, las afecta emocionalmente. Entonces el varón tiene que conocer muy bien eso, pues, tener sabiduría, a eso se refiere, sabiduría. ¿Para qué? Para poderle dar honor, para poderle tratar como ese vaso más frágil. ¿Sí? De todos los vasos frágiles, porque el hombre también es un vaso frágil, pero la mujer es más frágil, ¿sí? Un vaso más frágil. Y un vaso más frágil se tiene que tratar con consideración, no a las patadas, ¿sí? No a los golpes, no a las patadas, no a los gritos, ¿sí? Muy bien. Entonces, seguimos avanzando. Habla ahora el apóstol Pedro acerca de la buena conciencia. Y finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, misericordiosos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredareis bendición, para que heredareis bendición. Porque el que quiere amar la vida, ¿sí? Dice, porque el que quiere amar la vida, perdón, el que quiere amar la vida y ver días mejores, ¿sí? Y volvamos a leer. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días mejores, refrene su lengua del mal. Refrene su lengua del mal. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Muy bien. Y el verso 13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién les podrá hacer daño si siguen el bien? Entonces no importaba en qué situación de la vida, etapa de la vida o estación de la vida podía estar. Todavía tenía la oportunidad de darle la gloria al Señor, llevando una vida que de humildad, de respeto, de consideración.
de servicio, de compasión, de ayuda mutua, ¿sí? Es decir, por eso estamos hablando de un testimonio vivo. No se trata de decir yo soy cristiano, ¿sí? Y darle Biblia y Biblia y bibliazos a la gente todo el día, ¿sí? Predicando y anunciando que soy cristiano, pero a la hora de mostrarlo con los hechos no se ve. No hay un testimonio, no hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, es muy claro aquí lo que nos dice aquí la palabra del Señor a través del apóstol Pedro, ¿cierto? A través del apóstol Pedro. Finalmente dice, sed de un mismo sentir, compasivos, amando, misericordiosos. Dice que no devolvamos maldición por maldición, no por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos heredados, llamados a heredar bendición. Que muchas veces las bendiciones que Dios ya ha determinado sobre nuestra vida se estancan, se anulan, se frenan, porque nosotros que fuimos llamados a heredar bendición, estamos maldiciendo. Maldecimos y recuerde que maldecir es hablar mal, decir mal, maldecir, hablar mal, ¿sí? Entonces fuimos llamados a bendecir. Por ejemplo, la crítica destructiva, eso es maldición. El burlarse de la gente, el criticar, el murmurar, todo eso es maldición. A veces maldecimos nuestro trabajo. Cuando nos quejamos del trabajo, cuando nos quejamos de la casa donde vivimos, cuando nos quejamos de la familia que tenemos, cuando se queja de su esposa, cuando se queja de su esposo, cuando se queja del trabajo que tiene, cuando se queja del país donde vive, está maldiciendo, maldiciendo. Dice que debemos bendecir y no maldecir, ¿sí? Porque fuimos llamados a heredar bendición. Entonces, y finalmente dice que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua. Recuerden que estuvimos en un tiempo hablando de la carta del apóstol Santiago. Y Santiago hace un estudio allí, una denuncia acerca de lo peligroso que es la lengua. Y la considera como un timón muy pequeño, pero el que se jacta de grandes cosas. Cuán grande bosque puede encender un pequeño fuego. Eso es la lengua. ¿Sí? Un miembro muy peligroso, que si no se controla, que si no se domina, pues nos va a llevar a meternos en muchos problemas. Nos va a llevar a meternos en cantidad de situaciones. Entonces dice que el que quiere amar la vida y ver días buenos en su vida, dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. No hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Por eso dice en la bienaventurada, bienaventurados los pacificadores. Usted y yo somos llamados a ser pacificadores, no incendiarios de la guerra. Entonces, por eso tenemos que cuidar muy bien las palabras, ¿sí?, que nosotros manifestamos. Entonces, todos en algún momento experimentaremos el sufrimiento y tenemos que tomar una decisión sobre cómo vamos a responder a esa situación adversa que viene en nuestra vida. Por eso dice el Señor que somos bienaventurados cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque pues la prueba hace parte de la vida cristiana. ¿Sí? Una vida cristiana, no podemos concebir una vida cristiana sin problemas, sin pruebas, sin dificultades. Si el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, las enfrentó y terminó en una cruz, ¿cierto? ¿Quiénes somos usted y yo para pasar, digamos, como dice, de largo y pasar en vuelo charter de Egipto a la tierra prometida? ¿Sí? Siempre he sostenido que de Egipto a la tierra prometida no hay vuelo charter. Hay que pasar por el desierto. Hay que pasar por el desierto. Israel tuvo que pasar por el desierto. ¿Sí? Y el desierto es necesario porque el desierto nos prueba, el desierto nos forma,
El desierto nos capacita, el desierto es para sanidad, para liberarnos de la mentalidad de esclavitud. ¿Sí? Y el paso por el desierto, el tiempo del paso por el desierto, no lo determina Dios, lo determinamos nosotros. Israel durante 40 años estuvo dando vueltas en el desierto y no podían avanzar, se quedaron dando vueltas. Y eso pasa en la vida nuestra, cuando no tomamos decisiones, cuando no tomamos determinaciones, cuando no reconocemos nuestros errores, nuestras debilidades. Estaremos dando vueltas en justificaciones, en argumentaciones, echándole la culpa al uno, echándole la culpa al otro, echándole la culpa al gobierno, echándole la culpa a Dios, queriendo volver atrás, queriendo volver a Egipto, como el pueblo de Israel muchas veces intentó volver a Egipto, porque ¿qué pasaba? Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones ni de sus mentes. Luego, a pesar de estar fuera de Egipto, seguían actuando, pensando como si estuvieran en Egipto. Y esa es la triste situación que viven muchos creyentes. Y a pesar de haber salido de Egipto, es decir, de la antigua manera de vivir, recibiendo a Cristo para una vida nueva, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, resulta que por no creer, todavía siguen atornillados en el pasado, en los esquemas del pasado. ¿Sí? Entonces, es muy importante que sepamos cómo vamos a enfrentar ese sufrimiento, esas pruebas, esas situaciones que pueden venir a nuestra vida. En esos momentos es cuando más necesitamos nosotros aferrarnos a Dios, a su palabra, a sus promesas y dejar que nos lleve en sus brazos, abandonarnos completamente en sus brazos, porque Él sí sabe hacia dónde vamos, Él sí sabe dónde podemos. Por eso esa hermosa ilustración de las huellas en la arena, ¿sí? Del hombre que se está quejando de que siempre que observaba dos huellas en la arena, significaba y pensaba que Dios estaba caminando con él, pero llegó un momento en que ella estaba cansado y comenzó ya a mirar hacia atrás y solamente vio un par de huellas, un solo par de huellas. Entonces comenzó a quejarse de que el Señor le había abandonado, que el Señor le había dejado solo. Y el Señor le responde y le muestra que cuando él observó en la arena un solo par de huellas era porque el Señor le llevaba en sus brazos, le llevaba cargado. A veces el Señor nos lleva cargados, no es como un bebé, como un niño, nos lleva cargados y no nos damos cuenta. Y le reclamamos al Señor es porque estamos solos, porque nos dejó, porque nos abandonó. No, simplemente el Señor nos lleva en sus brazos. Pero hay que estar conectados en el Espíritu para poderlo entender, comprender y aceptar en nuestras vidas. Muy bien. Entonces seguimos avanzando aquí. En el verso 13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Sí? Por eso dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayaremos. Dice allí en el verso 14, más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Razón a la esperanza que hay en vosotros. Luego, si tenemos que sufrir, entonces sufriremos estando ¿qué? Agarrados con fuerza del Señor. ¿Sí?
agarrados con fuerza del Señor, porque no es lo mismo sufrir y pasar las pruebas completamente solos que pasarlas acompañados con el Señor. Y recuerde que el Señor no prometió que no pasaríamos por fuego, que no pasaríamos por las aguas, ¿sí? Yo estaré contigo. Si pasas por los ríos, no te negarán ni la llama arderá en ti, ¿sí? El Señor prometió fue su presencia. Mi presencia irá contigo y te daré descanso, le dijo a Moisés. Él ha prometido su presencia. Tenemos al Santo Espíritu de Dios con nosotros. Es decir, tenemos que pasar el sufrimiento y la prueba, entonces debemos, debemos aferrarnos completamente a Él, a sus palabras, a sus promesas, ¿sí? Y seremos bendecidos siempre en esa situación. ¿Por qué? Porque debido a que la prueba nos da la oportunidad que siempre de glorificar a Dios. Por eso el apóstol Pablo decía que se gozaba más bien en las pruebas, en las aflicciones, porque dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí? Porque Cristo se va a perfeccionar es en nuestra debilidad, en nuestras flaquezas, en nuestros problemas. Entonces dice que debemos honrar de corazón a Cristo como el Señor de nuestra vida y mantenernos siempre listos. Dice que para presentar defensa con mansedumbre y respeto ante aquellos que piden una explicación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos ven en nosotros la esperanza viva que está en nosotros. Entonces es muy importante que nosotros somos como cartas abiertas, cartas leídas por los hombres. Y por eso habla del testimonio vivo. De lo que usted haga, de lo que usted diga, va a depender también de que otros crean. De que otros crean o simplemente no creen. Pues si usted es un mal testimonio y usted es un mal agente en su entorno familiar, en su entorno laboral, seguramente va, ese es cristiano. Eso es el cristiano. Este que se pasa allí chismeando, este que se pasa allí hablando y murmurando de la gente, de las mujeres, este que llega siempre tarde, este que no hace las cosas, este que pierde tiempo, este que roba, este que miente y se mantiene en la iglesia. Pésimo testimonio. Entonces dice que usted y yo debemos estar listos para presentar defensa. Y se presenta defensa del Evangelio mostrando testimonio de vida. Mostrando con hechos, no con palabras, de que somos cristianos. Muy bien. Versículo 15 dice la palabra del Señor. ¿Sí? Que debemos presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores sean avergonzados los que calumnian, ¿sí? Los que calumnian vuestra conducta buena delante de Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, y la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificados en el Espíritu, en el cual también fue y predicó y a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de los hijos de Dios en los días de Noé. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y en él están sujetos todos los ángeles, autoridades y potestades.
Entonces estamos llamados a honrar en nuestros corazones a Cristo como Señor y mantenernos siempre listos, ¿cierto? Para presentar esa defensa. Es en algún momento cuando el creyente es maltratado, es vejado, es perseguido, calumniado. El maltratador tiene curiosidad de por qué este creyente no responde. Porque este creyente siempre responde con respeto, con reverencia, con una blanda respuesta. Por eso dice Proverbios que la blanda respuesta apacigua la ira. ¿Sí? Le está ofendiendo, le están maldiciendo y siempre devuelve bendición. Habla bien, sí señor, a pesar de que el jefe lo esté tratando a las patadas, lo trata con respeto. Esto nos da la oportunidad perfecta, ¿para qué? Para presentar defensa y anunciar el Evangelio. Allí es donde se consigue impactar la vida de las personas, aún de los que nos persiguen. Pero si usted se pone los guantes con esa persona y usted se agarra también a insultos, a madrazos, como decimos nosotros, con la otra persona, pues usted está haciendo quedar muy mal el reino de los cielos. Usted está haciendo mal testimonio. Está testificando mal de Cristo, está presentando un Cristo violento, está presentando un Cristo reaccionario. ¿Sí? Recuerde que la mansedumbre es muy importante. ¿Sí? Mansos. El Señor habla de los mansos y tenemos que aprender mansedumbre. Y por eso dice, Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí? La mansedumbre ¿qué es la mansedumbre? Es una total dependencia de Dios. Yo todos esos insultos de esa persona se los transfiero al Señor. Como quien dice, yo me agacho y eso llega al Señor y el Señor, y esa persona tiene que ver con el Señor. A Él tiene que responder. No es conmigo. ¿Sí? Entonces, esta situación, cuando nos agreden, cuando nos insultan, esto nos da la oportunidad, cuando ese familiar, ese amigo, ese vecino, ese compañero que está hablando mal de usted, ore por él. Y eso le va a dar a usted la oportunidad de mostrarles el carácter de Cristo. ¿Quién es usted como cristiano? Y lo que es ser un cristiano. Y de esa manera usted va a poner a reflexionar a esa persona y seguramente esa persona le va a pedir perdón, le va a pedir excusas a usted. Va a dejar de fastidiarle, va a dejar de molestarle. Seguramente se va a convertir después en un aliado suyo. ¿Sí? Esto nos da esa oportunidad perfecta para qué? Para anunciarles a Cristo, para presentarles el Evangelio. Porque ponemos la otra mejilla, como dice el Señor. Eso habla de mansedumbre. Porque Jesús nos dijo que así lo hiciéramos. Ese es el consejo que el Señor nos da. Pero en el mundo que no, pues ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Y queremos devolverle, ¿cierto? Golpe por golpe. ¿Sí? Ofensa por ofensa. Vida por vida. Eso era en el Antiguo Testamento, la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Orad por los que os persiguen. ¿Sí? Estamos preparados para dar una respuesta si alguien nos pregunta acerca de Cristo. ¿Sí? Entonces, no tanto que estemos preparados con palabras, que es muy importante que podamos testificar a través de la palabra del Señor, llevar a la gente a la Biblia, pero más importante es nuestro testimonio de vida. Entonces, si alguien te pregunta por qué crees en Jesús, ¿qué le responderías el día de hoy? Si alguna persona te ofende hoy, ¿cómo le irías a responder? Siempre debemos estar ¿qué? Preparados para qué? Para defender lo que creemos. Sin agarrarnos de las mechas, ¿sí? Sin agarrarnos del pelo ni agarrarnos a ofensas, como vemos muchas veces lastimosamente en redes sociales. Gente, cristianos agarrados como perros y gatos por asuntos doctrinales. ¿Sí? Por asuntos doctrinales. Bueno, del 18 en adelante
dice por qué debemos soportar con paciencia el sufrimiento, por qué debemos vivir de manera diferente al mundo que nos rodea, porque eso es lo que hizo Jesús, precisamente el ejemplo que tenemos en Jesús. Él sufrió por nuestros pecados, no por los pecados de Él, y mostró las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? Él mostró las buenas nuevas de salvación. Entonces, finalmente vemos ahí en el versículo 18, 19 y 20, nos muestra un evento ocurrido en Génesis 6, 18, cuando vemos que cita a Noé, ¿cierto? Que con paciencia preparó el arca, a pesar de que la gente se burlaba y lo tildaba de loco, ¿sí? Cuando estaba construyendo el arca, ¿sí? Pero cuando vino el diluvio, ¿qué pasó? Los que se burlaban se murieron. Los que se burlaban se ahogaron en el diluvio. Y solamente Noé y su familia se salvaron, 8 personas, ¿sí? El resto fue condenado. ¿Por qué? Por su incredulidad, ¿sí? Por su dureza de corazón, ¿sí? Entonces Dios intervino en juicio contra los ángeles también, que no guardaron su dignidad y desobedecieron a Dios. Así, Dios es justo, tanto en el cielo como en la tierra. Y vemos allí los justos juicios de Dios, los justos juicios de Dios en, 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 en situaciones en donde se mostró pues esa rebeldía, esa desobediencia. Allí en 2 de Pedro 2, 4 y 5 dice la palabra del Señor, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas para que por ellas llegues a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones o concupiscencia. Entonces, vemos allí finalmente que el Señor Jesucristo nos habla y nos abre el entendimiento a través de su bendita palabra. En conclusión, estamos llamados a ser un testimonio vivo de la grandeza de Dios, de lo que es la vida cristiana ante la gente. Somos cartas abiertas, cartas leídas por nosotros. ¿Qué están leyendo en usted? ¿Están leyendo acerca de un Dios castigador, de un Dios injusto? ¿O están leyendo en su vida la imagen de un Dios bueno, un Dios perdonador, un Dios justo, un Dios misericordioso? Entonces, el desafío que tenemos en el día de hoy, da la palabra, Señor, es hacer ese testimonio vivo, ¿sí? Leído por todos los hombres. Cartas abiertas, cartas vivas, piedras vivas, testimonio vivo, porque tenemos un cimiento vivo, tenemos una esperanza viva. Y luego tenemos que mostrar un testimonio vivo. Amado Padre, en el nombre preciosísimo de Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos una vez más la oportunidad de tener nuestro tiempo devocional. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a conducirnos, Señor, en santidad, a conducirnos con paciencia, a conducirnos, bendito Señor, como verdaderos hijos tuyos, a reflejar, Señor, a través de nuestras palabras, de nuestras acciones, el verdadero carácter de Cristo. Que aprovechemos cada ocasión, cada oportunidad para presentar defensa del Evangelio y para testificar de ti, Señor. A causa de la esperanza gloriosa que hay en nosotros, la gente espera mucho más de nosotros. No espera, Señor, que reaccionemos, sino más bien que mostremos el carácter de Cristo. Gracias, Dios, porque tú nos llamas a mostrar un testimonio vivo, Señor,
en todos los ámbitos donde nos movamos, en todos los roles que desempeñemos, en todas las posiciones donde, oh Dios, tú nos permitas estar. Queremos ser luz, no solamente en la iglesia, sino también en la casa, en el trabajo, en la calle, Señor, en todo lugar, Señor. Mostrar que somos, Señor, tus hijos, que somos, Señor, oh Dios del cielo, tus siervos. Gracias, Dios. Bendice el resto de este día y continúa con nosotros, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente, y recordarles que a las 6 de la tarde tenemos nuestro tiempo de intercesión. Bendiciones y feliz día.